Buenas noches, saludos. Mi nombre es Juan Carlos Arteaga, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Universitario Tecnológico Santiago María. A continuación, expondré para ustedes el tema de tornos como máquinas de herramientas de la materia procesos de manufactura. Como primer punto, daré la definición de lo que es el torno. Es una herramienta industrial que permite mecanizar piezas de formas geométricas de revolución. Estas máquinas, herramientas, operan haciendo girar la pieza a mecanizar, mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas del mecanizado adecuadas. Desde el inicio de la revolución industrial, el torno se ha convertido en una máquina básica en el proceso industrial de mecanizado. Pasamos a lo que es la fuerza de corte. Es un parámetro que se realiza para poder calcular la potencia necesaria para efectuar un determinado mecanizado. Este parámetro está en función del avance de la herramienta, de la profundidad de pasada, de la velocidad de corte, de la maquinalidad del material, de la dureza del material, de las características de la herramienta y del espesor medio de la viruta. Fuerza de roce. Así se le llama la fuerza entre dos superficies en contacto, aquellas que se opone al movimiento entre ambas superficies, o la fuerza que se opone al inicio del movimiento. Esta fuerza se puede evidenciar en el torno, por ejemplo, cuando se realiza el corte de viruta por la fricción que genera la herramienta de corte con la pieza que se está mecanizando. Velocidades de corte de la viruta. Velocidad a la que el filo de corte mecaniza la superficie de la pieza. Es la velocidad a la que la periferia del diámetro de corte pasa ante el filo de la herramienta. Es constante siempre y cuando se mantengan constantes el diámetro a mecanizar y las revoluciones del lucillo. Si es demasiado pequeña, no se generan las fuerzas suficientes para que se produzca el corte. Potencia de corte principal. La potencia de corte necesaria para efectuar un determinado mecanizado habitualmente se expresa en kilovatios y se calcula a partir del valor del volumen de arranque de viruta, la fuerza específica de corte y del rendimiento que tenga el torno. Esta fuerza específica de corte, Kc, es una constante que se usa determinada en función del tipo de material que se está mecanizando, la geometría de la herramienta, el espesor de viruta, etc. Potencia de avance. La potencia de avance es relativa entre la pieza de la herramienta, es decir, la velocidad con que progresa el corte. El avance y el radio de la punta de la herramienta de corte son dos factores más importantes de los cuales depende la rugosidad de la superficie obtenida en el torno. Cada herramienta puede cortar adecuadamente en un rango de potencia de avance por cada revolución de la pieza, denominado potencia por revolución. Este rango depende fundamentalmente del diámetro de la pieza, de la profundidad de pasada y de la calidad de la herramienta. Al igual que con la velocidad de rotación de la herramienta en los tornos convencionales, la velocidad de avance se selecciona de una gama de velocidades disponibles, mientras que los tornos de control numérico pueden trabajar con cualquier velocidad de avance hasta la máxima velocidad de avance de la máquina. Potencia efectiva. Para realizar grandes desbastes, la potencia efectiva es el mecanizado. Podemos definirla como la potencia máxima que podemos aplicar teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina, de la herramienta y de la pieza. Es muy importante tener en cuenta que una cosa es la potencia necesaria para realizar un determinado trabajo y otra cosa es saber si el conjunto de elementos que intervienen tienen la resistencia necesaria para soportar la potencia absorbida aplicada. Por tanto, la potencia efectiva puede ser definida como la menor entre los siguientes valores. Potencia absorbida por la herramienta, potencia nominal de la máquina, rigidez del conjunto del útil y la pieza, potencia absorbida.
es la única que tiene importancia en el cálculo de la potencia de entre la fuerza que ejerce la herramienta sobre la pieza. Fuerza de avance, expresada con FA, fuerza de alimentación o penetración, FP, y fuerza de corte, FC. Esta fuerza depende de los ángulos y tipos de la herramienta, resistencia a la cortura del material de la pieza, secciones de viruta, arrancada, avance, velocidad de corte, lubro, refrigeración. La fórmula general de la fuerza de corte es FC igual a KC por S, siendo la letra S la sección de la viruta arrancada. La KC, coeficiente específico de corte, representa la fuerza de corte por unidad de sección de viruta cortada, fundición y mecanizado del acero. La fundición es el proceso de obtener piezas a partir de licuación de metales, entre ellos el acero o cualquier otra aleación, que luego pasará a un molde debidamente preparado, donde se solidificará y tomará la forma deseada. Permite fabricar piezas de diferentes dimensiones, gran precisión de forma en la fabricación de piezas complicadas, entre otras, para luego ser mecanizada. El mecanizado es el conjunto de operaciones que, partiendo de una pieza en bruto y eliminando o arrancando parte del material que la compone, se obtiene una pieza de la forma y dimensiones deseadas. Por lo tanto, en este tipo de proceso, por definición, no se produce aporte de material, ni se le da forma por doblado ni estiramiento. El torno es la máquina de herramienta de mecanizado más difundida, si bien en la actualidad puede fresar y tornear. Estas son en la industria las de uso más general. La pieza se fija en el plato del torno, que realiza el movimiento de corte girando sobre su eje. La cuchilla realiza el movimiento de avance eliminando el material en los sitios precisos. Velocidades, tiempo de fabricación de corte. Se llama así a los metros por minuto, espacio de metros recorridos en un minuto, de un punto de la superficie que se mecaniza si está quien lleva el movimiento de corte torneado, o de un punto de la arista de corte es la herramienta que posee el movimiento de corte. A continuación, tendremos aquí un cálculo de lo que es las velocidades de corte. Se designa con la letra D el diámetro mayor de la herramienta o pieza, con la letra N el número de revoluciones por minuto o minutos a la menos 1, y se calcula BC es igual a la M sobre los minutos o metros sobre minutos, que es igual a la que tenemos N, que va a multiplicar a los minutos a la menos 1 por pi por D sub C, expresado en milímetros. Todo esto sobre 1000 milímetros sobre minutos. BC, o velocidad de corte, va a ser igual a D, que es el diámetro, por pi por N sobre 1000 metros sobre minutos. La N va a ser igual a 1000 BC sobre pi por D. Esto todo multiplicado al radio sobre los minutos. N va a multiplicar a los minutos menos 1, que es igual a BC, que multiplica a M sobre minutos por 1000 minutos sobre metros. Todo esto dividiendo a pi por DC, que se expresa en milímetros. Ejemplo, ¿cuál será la velocidad de corte que lleva una broca de 20 milímetros si gira a razón de N, la velocidad, por 320 revoluciones por minutos? BC va a ser igual, utilizando la fórmula, del diámetro por pi por la velocidad sobre 1000, que sería igual a 20 por 3.14 por 320 sobre 1000, dándonos un resultado de 20 metros sobre minuto. Calcular N, revoluciones por minutos,
que ha de dar una broca de 20 milímetros para que su velocidad sea 25 metros sobre minutos. Se utiliza la n, que va a ser igual a 1000 sobre pi por d. 1000 por 25 va a ser igual a 3,14 por 20 según los datos que nos están dando acá, que va a ser igual a 403 revoluciones por minuto. Y otro sería, si la máquina dispone de varias velocidades, 50, 100, 200, 400, 750 y 1400, se aproxima a la más cercana. ¿Cuál sería la más cercana? Por supuesto, las 400 revoluciones por minuto. Aquí tenemos una breve el uso de las tablas para explicarle la velocidad de corte para el torno. Aquí tenemos una lista de materiales. Para darle un ejemplo, tendríamos lo que es el hierro fundido en metros por minuto para desbaste, utilizaría 18,3, pies por minuto para desbaste serían 60 los pies por minuto, mientras que los metros por minuto para acabado sería 24,4 y los pies por minuto para acabado tendría un valor de 80. Aquí tendremos en esta tabla varios elementos como lo es el acero para máquinas, aceros destemplados para herramientas, el latón, el aluminio y el bronce. Para terminar con la presentación, le mostraré lo que sería la frase final, que dice: la ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia al mundo. Gracias.